Buenas tardes, Luis. Espero que estén bien. Sí, mi buenas tardes. Bien. Bien. No sabíamos que estábamos en convección forzada. Ahí tenemos, de acuerdo al sistema, al régimen de flujo, vamos a tener, correlaciones para flujo en régimen turbulento y flujo en régimen laminar. Lo que corresponde a flujo laminar lo habíamos hecho, habíamos empezado con el estudio de la capa límite laminar. Después hemos hecho la capa límite turbulenta y creo que nos quedamos antes de las correlaciones para flujo dentro de tubos. Bien, entonces vamos a hacer un breve repaso digamos, del régimen turbulento, empezando con la capa límite turbulenta, ¿no? En realidad nos faltaría ver, creo que inclusive vimos el coeficiente para flujo turbulento. Y bueno, las relaciones empíricas en flujo de tuberías, eso es lo que no hemos hecho. Para esto empezamos un poco con las analogías que correspondan a la transferencia de calor y a la transferencia de cantidad de movimiento, que es la analogía de Reynolds y la modificada de Reynolds por Colburn. En base a esas analogías, hay muchas correlaciones que han sido deducidas. Bueno, aquí llegamos al examen. Y bueno, ahora nos tocaría esto, flujo a través de esferas y cilindros y flujo a través de bancos, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, hacemos un repaso de lo que teníamos con respecto a turbulencia. También, a ver, vamos a compartir. En el régimen turbulento sobre una placa plana, ¿no? Empieza el reino crítico es mayor que 5 por 10 a la quinta para una placa plana. Sabemos que para todos es mayor que 10.000, pero vamos a empezar con la placa límite turbulenta, ¿ok? Eh, Creo que eso lo hicimos antes. Ah, no, aquí está. Sí. Bien, entonces en la placa límite turbulenta también va a haber una distribución de tanto de velocidad como de temperatura. Pero claro, aquí se nos complica un poco el estudio debido a que las propiedades dentro de la capa límite turbulenta varían notablemente y también la velocidad y la presión. Pero tiene el efecto de que el efecto neto al final es como cero. Provoca el movimiento, pero al final hay una velocidad que casi es
un pistón, ¿no? Existe una distribución como en el régimen laminano, que no puedo decir que es parabólica. En todo caso, aproximadamente se puede decir que es de esta forma en cuanto a la capa límite turbulenta desde el punto de vista del delta hidrodinámico. Digamos, aproximadamente se podría decir que la velocidad varía en relación a, digamos, a I sobre delta a la un séptimo, ¿no? Esto es lo que se podría decir. Bien, entonces, este estudio de las turbulencias se empieza con un estudio estadístico en la cual se definen los valores promedios. En función del valor promedio, cualquiera de estos variables, las velocidades, tanto en el eje X como en el eje Y, la presión y la temperatura está formada por una parte promedio, medimos una U promedio, y una fluctuación. Si graficamos alguna de estas eh, variables en función del tiempo, decimos que está formado por un valor promedio y una fluctuación. Y estas fluctuaciones al final se anulan. Hay toda una teoría de cómo manejar las fluctuaciones, ¿no? Y al final va a quedar, digamos, la propiedad promedio. Entonces se define la velocidad promedio como la integral desde un tiempo igual a cero hasta un tiempo t más t sub cero de la velocidad, en este caso diferencial de t, sobre el tiempo total t sub cero. Eso, digamos que ese es el promedio de estas variables, ¿ok? Entonces, más o menos aproximándonos a este estudio, si introducimos estos parámetros en función a la ecuación de energía y a la ecuación de momento. Entonces, consideramos que tanto U, que es la velocidad en el eje X, y B, que es la velocidad en el eje Y, está formado por una propiedad promedio más una fluctuación. Y al final de hacer todo ese trámite en la ecuación de momento y también en la ecuación de energía, simplificando, quedarían estos términos que no se pudieron anular. Rho por las fluctuaciones tanto de la velocidad en U como en la velocidad de en X y en Y. Y después de eso hacemos que, digamos, aquí estaría representado el esfuerzo total, digamos, el que tenemos, el de Newton, y a este promedio de las fluctuaciones multiplicado por la densidad le llaman esfuerzo de Reynolds. Similarmente, la ecuación de energía también va a quedar una cantidad que va a tener el promedio de estas fluctuaciones de la velocidad en I por la temperatura, esas son las fluctuaciones. Y también el calor total va a ser igual a, digamos, la ecuación de Fourier y más digamos, esta expresión de fluctuaciones. Bueno, entonces lo que hacemos para copiarnos un poco en la ecuación de Fourier, la ecuación de Newton, hacemos que esto sea igual, tanto estos factores de Reynolds como el ρ por C sub P por el promedio de las fluctuaciones de la velocidad en I por la temperatura, hacemos que es igual son iguales a, digamos, en el caso de la ecuación de momento, lo hacemos igual a este parámetro, pero multiplicado por un factor que no sabemos, ¿no es cierto? Que decimos difusividades parásitas de momento, y bueno, simplificamos el esfuerzo cortante de esta manera. De la misma manera también vamos a hacer este término igual a esto, pero para que sea igual debe haber un factor que le vamos a llamar difusividad de calor. Entonces, vamos a hacer más o menos lo mismo, ¿no? Que hicimos con el momentum.
y digamos que hacemos que es igual a más o menos a alfa más esta difusividad parásita de calor, o más o menos parecido a la ecuación de Fourier. Bueno, estas difusividades realmente dependen y varían mucho en cualquier momento, de cualquier distancia de la capa límite, ¿no? Bueno, entonces eso lo dejamos por ahora. En algún momento vamos a utilizar estas relaciones para, digamos, obtener una expresión para el flujo dentro de un tubo. Vamos a usar el uso de las analogías que existen. La analogía de Reynolds, por ejemplo, para flujo sobre una placa, y sus modificaciones, la de Chilton y Colburn. Estas son interesantes porque relacionan el coeficiente de arrastre con el coeficiente de transferencia de calor, H. Estas, digamos, todas las correlaciones que nos puedan relacionar H con el coeficiente de arrastre o el coeficiente de fricción de Moody, son interesantes para el punto de vista de calor porque generalmente ya el factor de fricción para muchas geometrías están ya, digamos, demostradas, deducidas. Y entonces, si es así, nos aprovechamos de esa situación para calcular el H, ¿ok? Bien, entonces estas son, digamos, este es, por ejemplo, el coeficiente de arrastre entre 2 es igual a H por rho BS sub P. Aquí podríamos agregarle los parámetros que le faltan para convertir esto en Nusselt, Reynolds por Prandtl. Multiplicamos y dividimos. Y digamos, esto también se conoce como el número de Stanton. Es el Nusselt sobre Reynolds por el Prandtl, es el número de Stanton. Ok, entonces esta sería la analogía de Reynolds. Y bueno, Chilton y Colburn multiplicó el Stanton por el Prandtl a la 2/3, y digamos, esa es otra modificación. Es tanto por el plan a la 2/3, se llama JH, ¿no? Factor de J de Colburn para calor. Y esto está muchas veces graficado. Está graficado el JH en los libros de calor, especialmente en el transferencia de calor de Kerr. Ok, entonces ahí lo podemos dejar en cuanto a las analogías de la capa límite para régimen turbulento, que eso es a lo que vamos, ¿no? Bien, entonces ahora tendríamos que relacionar el coeficiente de arrastre. Vamos a utilizar los coeficientes de arrastre en régimen turbulento. Generalmente han sido escritos, deducidos por un autor alemán que se llama Schilsting, y se dedicaba a estudiar el flujo turbulento y tiene todos los coeficientes de fricción para diferentes formas en régimen turbulento. Entonces, claro, está en función de regímenes, digamos, locales, ¿no? Cuando aparece coeficiente de arrastre, X significa locales y Reynolds también es local. Pero ya sabemos que esto lo tenemos que integrar para toda la longitud y ya tendríamos un valor promedio, ¿no? No debemos eliminar estos valores locales porque si no tendríamos que estar integrando constantemente. Bueno, si nosotros conseguimos los coeficientes de arrastre, podemos utilizar la analogía de Reynolds y Colburn, ¿no? Entonces, de frente simplemente podríamos utilizar esto. Acá en el estanto está el Nusselt, ¿no? Nusselt sobre Reynolds por el plano. Entonces, con esto yo podría sacar cuánto es el coeficiente H, que es lo que yo ando buscando. Bien, si hacemos esto, digamos, sabiendo el coeficiente de arrastre, podríamos llegar a estas expresiones, ¿no?
y para, digamos, para reinos locales entre estos valores y 10 a la séptima, 10 a la 9. Esto sería una manera de cómo podríamos establecer el coeficiente de coeficiente H para un fluido en régimen turbulento, y en este caso de la capa límite turbulenta. Ok, aquí también podemos seguir con el valor promedio. Como les dije, estos serían valores locales, pero vamos a trabajar con los valores promedio porque no es tan bueno seguir con esos valores locales. Entonces vamos a tener que integrar, pues, ¿no? Integrar todos esos valores y volverlos ya promedios. Entonces, finalmente, el valor promedio en régimen turbulento está formado por un coeficiente en régimen laminar. eh, Podría ser una zona de amortiguamiento, pero lo vamos a eliminar y, digamos, propiamente dicho, por el coeficiente en el régimen turbulento. Si ya estamos en la región turbulenta, en la región turbulenta van a aparecer estas corrientes de eddy, que realmente son las que provocan los remolinos y que se anulan una con otra, ¿no? El perfil de la capa límite de turbulenta sobre una placa, digamos que esta sea la placa, estamos hablando del punto de vista digamos, de las velocidades, tiene una zona laminar, estoy exagerando, ¿no? Una capa de amortiguamiento y después es plano. Ese, digamos, es la zona francamente turbulenta, digamos que empieza por acá. Tiene una subcapa laminar, que es la que están considerando acá. Después viene, digamos, una zona de amortiguamiento que no la estamos considerando, ¿no? Digamos que es no es tan exagerado como lo estoy poniendo. Corresponde a turbulento, es así, recto, ahora curva, y viene la subcapa laminares, ya, más o menos. Ok, entonces nosotros vamos a hacer coeficiente para esta zona laminar y también para zona turbulenta. Nos olvidamos un poco de esa zona de amortiguamiento aproximadamente. Por eso que acá consideran en el cálculo no solamente la parte, la mayor parte que es el coeficiente debido a la turbulencia, también le consideran la parte que también es laminar. Ok, eso es lo que pasa en el perfil de régimen turbulento sobre una placa plana. Bueno, hasta este momento tenemos una relación de correlaciones. Espero que a partir de la capa límite laminar, ya tuvimos ahí una primera, después hemos tenido la del régimen laminar y, y en tubos, ¿no? Y ahora entramos a la del régimen turbulento sobre una placa plana
y próximamente vamos a tener las correlaciones dentro de los tubos en régimen turbulento. Así que les aconsejo que vayan haciendo su cuadernito de notas. No tienen que aprenderse estas correlaciones, sino a usarlas en el momento y aplicarlas en el momento conveniente, ¿no? Bueno, ahora empezamos con el flujo turbulento dentro de un tubo. Vamos a aplicar un poco de las analogías. En este caso vamos a hacer uso justo de la ecuación de energía, pero en régimen turbulento utilizando estas, digamos, estas difusividades parásitas de calor, porque se le he puesto H, heat. Ok, entonces, a ver, en régimen laminar podríamos tener la ecuación de Fourier, podríamos tenerla de esta manera, y en régimen turbulento tendríamos, digamos, una modificación con, digamos, las simplificaciones que hemos hecho a la ecuación de energía, con la definición de esta difusividad parásita, ¿no? Porque esto también lo podemos tener para un momento, ¿no? El esfuerzo cortante también podría ser igual a la difusividad cinemática más la emisividad, la, digamos, la coeficiente parásito SUM de momento, por la derivada de la velocidad con respecto a I. Bien, entonces lo que vamos a hacer es asumir que estas difusividades son iguales a difusividades parásitas, tanto de momentum como de calor, y también que la viscosidad cinemática es igual a la difusividad térmica, alfa. Entonces estamos en este momento ya introduciendo una simplificación. Con eso estamos haciendo que el número de Planck es igual a 1. Entonces, eso con el objetivo que al dividir 1 entre 2, se simplifiquen estos términos y nos quede en función de, digamos, del calor, del área, del C sub P y el esfuerzo cortante. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que se puede medir es el esfuerzo cortante en la pared. Entonces, vamos a decidir que todo este valor sea igual a una constante, igual al, digamos, al calor que existe en la pared, por el área y por el esfuerzo cortante en la pared. Entonces, de aquí simplemente procedemos a integrar tanto D1 como dt. Aquí está la integral de la velocidad en U, la velocidad en X, que es U, es de 0 hasta un valor promedio, y desde la temperatura de la pared hasta la temperatura del fluido, la temperatura Boole, ¿no? O la temperatura de su infinito también, la temperatura promedio del fluido. Ok, entonces si hacemos esto, nos va a salir esta relación en la cual podríamos reemplazar los términos que conozcamos. Sabemos que el calor en la pared podría ser dado por esta relación. H, el área de la pared por la temperatura de la pared menos la temperatura del fluido. El esfuerzo cortante en la pared que es medible puede tener esta forma. Esto lo sacamos de las ecuaciones de momento, es un dato. Y bueno, C sub P y el área de la pared, eso debe ser conocido. Y la temperatura de la pared la podemos medir y la temperatura del fluido también. Ok, entonces lo único incógnito ahí es probablemente H. Ok, si reemplazamos eso, y vamos a llegar a esta expresión, reemplazamos todos los términos que conocemos
Entonces, hay términos que se van a eliminar, como por ejemplo la velocidad arriba se va a ir y queda una sola velocidad, y, y bueno, ya estas áreas se van a ir, esto lo conocemos, y el factor queda en función del factor de fricción de Moody, ¿ok? Entonces, de esta manera podríamos llegar a H rho CP, la velocidad promedio. Le podemos multiplicar y dividir términos de manera que nos quede Nusselt sobre el Reynolds por el Planck, y eso va a ser igual a F sobre 8. Entonces, esta es la analogía de Reynolds para flujo en un tubo. La anterior era para flujo sobre una placa. Claro, se aplican para número de Prandtl alrededor de la unidad, ¿no es cierto? Ok, la analogía del Reynolds la podemos modificar para poder aplicarla para el número de Prandtl que sean diferentes de la unidad, y lo podemos multiplicar por Prandtl a la 2/3. Por eso es, digamos, que esta es la que deberíamos usar, ¿no? Stanton por el Prandtl a la 2/3 es igual a F sobre 8. El Stanton, ahí está el Nusselt, pues se llama Nusselt sobre el Reynolds por el Prandtl, ¿no? Ok, entonces realmente va a quedar Prandtl a la 1/3, nada más. No, entonces, si nosotros sabemos vamos a saber el factor de fricción, el factor de fricción de Moody, en este caso, eh, sacamos el H, ¿no? Entonces, esta es otra correcta. La primera, para el flujo dentro de un tubo, sí, la primera. Digamos, sería esta. Ok, entonces al momento debemos hacer un resumen desde la capa límite, ¿no? Desde que entramos a convección forzada. Ok, entonces, ahora vamos a ver correlaciones para fluidos dentro de tubos. Ya estas son correlaciones empíricas, basadas muchas veces, empezando con las analogías o con la teoría de los tiempos promedios, y en algún momento de desarrollo se empieza a asumir ciertas condiciones. Entonces, estas pueden reproducirse en un banco, un laboratorio banco, y de ahí podemos sacar, digamos, de acuerdo a la geometría, sacar tanto constantes como exponentes que pueden aparecer en estas correlaciones. Yo me acuerdo que al inicio del tema de convección les puse en forma general que vamos a tener correlaciones del número de Nusselt en función de, del Reynolds, del número de Reynolds, del número de Prandtl, y de factores de corrección por longitud de entrada o por temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que el Nusselt se iba a ser una función, digamos, del número de Reynolds, del número de Prandtl, iba a ser una constante C, el Reynolds algún exponente, el Prandtl también va a ser puesto algún exponente. Esto, digamos, si fuera flujos lejos de la región de entrada y sin problemas con la viscosidad, pero si tendríamos fluidos dentro de regiones de entrada, habría que agregarle estas relaciones de longitud a diámetro también a otro exponente. Van a ir cambiando estos exponentes, y si hay problemas de corrección de viscosidades,
sería la viscosidad del fluido a la viscosidad de la pared del tubo, podríamos ponerle P o S, y también elevado a otro exponente, ¿no? En cuanto a convección forzada, esta sería más o menos una correlación general, y que en algunos casos estos términos no van a aparecer. Si está completamente desarrollado, sería simplemente los primeros términos. Bien, también les dije que había otro tipo de convección, que era la convección natural, y que ahí sí habría, en estas correlaciones aparecía el número de Grachov, ¿no? Y eso vamos a verlo después que veamos flujo en tubos y sobre los tubos, o flujo externo, ¿no? Y bueno, en el caso del número de la convección natural, el número de Grachov está en función de la gravedad, ¿no? La fuerza impulsora ahí es la gravedad realmente. Entonces ahí probablemente no vamos a encontrar Reynolds. Podemos encontrar Pram, pero probablemente Reynolds no va a haber. Ok, y también va a tener, digamos, Pram y constantes y grachos elevados también de repente a alguna forma, ¿no? A un exponente. Bueno, en convección forzada esto no va a ser, y entonces ahora estamos acá. Estamos en las correlaciones para fluidos dentro de los tubos, con región de entrada o sin región de entrada, con corrección de viscosidades o sin corrección de viscosidades. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces vamos a hacer aquí un resumen de las correlaciones de convección forzada, nada más, en tubos. Entonces, habría que agregar a esta correlación que ustedes están viendo, la que hicimos para flujo laminar, la que empezaba con el Newser completamente desarrollado, es más o menos, dependiendo de la condición frontera, si es temperatura de pared constante o flujo de calor constante, ese valor varía un poco, ¿no? Aproximadamente es 4, cualquiera sea, digamos, la condición frontera, pero podría ser 4.6 o 3.6, algo así, para fluidos completamente desarrollados, lejos de la región de entrada. Y en si era región de entrada, tendríamos que agregarle valores de K, ¿no? K1, K2, tendrían una fórmula, y un exponente también había, ¿no? Esa es una correlación que también podemos usar. Y esta, que quizás es más concreta, no tiene, digamos que corrige cualquier situación. A ver, tiene la región de entrada acá incluida y tiene la viscosidad. Si es que hay problema con las viscosidades, bueno, aquí tenemos las correcciones. Si no lo hay, probablemente esto vaya a ser casi igual 1 y entonces desaparece, ¿no? Igual acá, si no hay problemas con la región de entrada, este factor se vuelve 1. Ok, entonces si la temperatura de la pared es constante, eso sí, esa es la condición, es esta correlación la que podríamos usar. Y digamos para un amplio número de params, desde bastantes, digamos de 0,48 a 16.700, bastante. Y la relación de viscosidades entre estos valores, ¿no? Bueno, esta es una correlación bastante utilizada. Y bueno, y no tenemos más en régimen laminar. Ahora nos vendría la del régimen turbulento. En régimen turbulento nos aparece si vamos a tener estas y otras que podrían aparecer para flujo dentro de tubos. Todos son estos flujos dentro de tubos, pero de un tubo, acuérdense de eso. Todas estas correlaciones son hechas para un solo tubo. Bien, el coeficiente de arrastre que le ponen C mayúscula F, ese puede ser igual a F/4, donde es el factor de fricción de Moody o de Fanning, ¿ok?
Entonces, bueno, podríamos ponerlo en función ya del factor de fricción, no del coeficiente. Y podría quedar en esta manera, ¿no? Esta sería la ecuación de Colbrook para régimen turbulento en un tubo. Ya, esta correlación está en base a la analogía de Rayburn, de Reynolds, ¿no es cierto? A ver, ahora tenemos la ecuación de Ditus y Volter. Que nos dice que el Nusselt, considerando el Nusselt el diámetro como dimensión significativa, ¿no? Aparece D porque no estamos usando el radio sino el diámetro. Es igual a 0.023 por Reynolds a la 0.8 y Planck a la n, donde n puede variar según se esté calentando o se esté enfriando. Si se está calentando, n va a ser 0.4 y si se enfría, va a ser 0.3. Ok, esta también es una correlación para regiones lejos de la región de entrada, para L entre D mayor que 10. Las propiedades se evalúan a la temperatura promedio del fluido, o sea, la entrada y la salida, sobre 2, ¿ok? Y para régimen turbulento, o sea, para Reynolds, mayores de 10.000. Bueno, ya hemos hecho el resumen y hemos empezado las correlaciones. Vamos a pasar lista, ¿ok? Bien, jóvenes, vamos a pasar lista. Anicama, Bedoya, Bonifacio, Caballero, Caballero presente. bien. Calderón, Cayalli, Calle allí presente. bien. Cueva, Nueva presente, ingeniero. bien. De la Cruz, De la Cruz presente, ingeniero. bien. Dueñas, Enríquez, Enrique es presente. bien. Esquivel, Esquivel presente, ingeniera. bien. Eulogio, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes, Henry. Flores, Gamboa, Gamboa presente, profesora. bien. Gutiérrez, Guamán, Presente, profesora, buenas tardes. bien. Landa, Loro, Masco, Masco presente, profesora, buenas tardes. bien. Buenas tardes. Mendoza, Montes, Orihuela, Orihuela Pe- presente. presente, ok. Pérez, Presente. bien. Eh, Pérez Alegría, Pérez Alegría presente. bien, bien. Pompayán, Yehuya, Ramírez, Ramos,
Ramos presente, profesora. Bien. Ramos Huasco. Ramos Huasco presente, profesora. Está bien. Reyes. Reyes presente, Miss. Bien. Ruiz. Bien. Profesora. Ya, ok, presente. Sedano. Presente, profesora. Bien. Y Sencara. Presente. Bien. Y Serrano. Presente, profesora. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Treviños. Viñas presente, profesora. Bien. Trujillo. Y Vela. Vela presente. Bien. Profesora, buenas. Flores Bautista presente. Flores. Bien. Buenas tardes, Flores. Bien. ¿Quién más? Doña Suta, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. No te entendí tu apellido. Doña Suta. Ah, Dueñas, ya, Sí, ok. Listo. ¿Quién gracias. más? ¿No hay más? Ya. Bien, jóvenes, entonces seguiremos con las correlaciones. Pero antes quisiera comentarles algo acerca del examen parcial. A ver, hay pocos alumnos que me han resuelto el problema del flujo de Coué, a pesar de que era muy parecido a lo que yo hice en clase, salvo que la condición frontera ya no era una temperatura, sino era una relación, ¿no? Entonces, ahí podían haber resuelto de alguna manera. Algunos podrían haberse confundido con eso del espesor de la pared, que yo no hice con espesor de la pared, pero si ustedes hubieran asumido que sea igual la temperatura de la pared,
podría haberlo considerado algo, ¿no? Pero nadie tampoco lo hizo. Entonces, hay algunos y hay algunos que sí lo hicieron, ¿no? Que sí han hecho ese problema, pero pocos, creo que uno o dos nada más. Después del resto era fácil de hacer, quizás, ¿no? No sé por qué. En el problema 2, eso del flujo de calor en la pared, y no sé por qué no me algunos lo han confundido con generación, otros que han dicho que hay convección, no sé cuál es el problema, pero ahí simplemente era un flujo de watts por metros cuadrados o unidades de energía por área, ¿no? Bueno, he considerado todo lo que sea posible considerar, ¿no? Pero este es un problema que debieron tenerlo todos, haberlo resuelto. Y de la esfera también debieron haber resuelto ese problema. Yo se los he puesto pensando que iba a ser, pensando que hubieran sacado ustedes todos 15, pero veo que no ha sido así. Ahí también, ahí digamos que el plástico va a aumentar, pues, ¿no? Y lo va a aumentar en un 61%. Y bueno, la ecuación de la esfera con aislante tiene que considerar, pues, el espesor del aislante y la convección, ¿no? Y cuando no está aislante, pues simplemente no hay aislante, no hay espesor, ¿no? Bueno, ahí sí, pues el plástico va a aumentar esto en un 61% y bueno, con las ecuaciones, si deducían o de repente si la podían haber aprendido, yo pienso que podían haberla deducido, la ecuación de la esfera, de la velocidad de transferencia de calor, el Q, digamos, de la esfera con aislante, ¿no? Y después de eso, el problema del tiempo, ahí había que ver, pues, en cuál de los nodos teníamos el coeficiente menor para hacerlo mayor o igual que cero, ¿no? A eso lo han respondido un grupo de, también pocos, ¿ah? Bueno, del nodo 2 es que realmente se obtiene ese coeficiente mayor o igual a cero, y digamos el tiempo probablemente va a ser menor o igual que el 38 punto algo. No, eso es lo que más o menos es la 38.6. Y después, bueno, las ecuaciones de los nodos, ya algunos ahí también se han confundido con ese valor del Q, que lo están considerando generación. Era sin generación, ¿no? Aquellos que me han puesto generación, pero me han considerado bien el valor del Q, se le ha considerado bien las preguntas, ¿no? Pero hay otros que me han considerado ese Q como si fuera generación, y eso sí no es cierto. Bueno, ese es el comentario que tengo que hacer acerca del examen parcial. Entonces, tenemos que reivindicarnos en el final y entonces les aconsejo que empiecen a preguntar lo que no está claro y, y digamos, empiecen no estudien al final, sino empiecen a recolectar, pues el examen final va a ser con formularios, pero claro, tienen que saber cómo aplicarlos, ¿no? De todas maneras, tienen que reivindicarse para el final. Ok, quedamos. Es un trato. No dicen mucho. Bien, entonces continuamos, pues. A ver. Usados. Mm,
Profesora, Sí, dime. ¿Me escuchas? todos los parciales. No te estoy escuchando bien. Sí, ya, No, no te escucho. ya tiene la calificar. No te he escuchado. ¿Cuándo? No te he escuchado. Quizás me escribes por chat, porque realmente no te he escuchado. Se te interrumpe. A ver. No, vamos a eliminar esto. A ver, 7 MTW. ¿Quién es el joven que me estaba hablando? Ah, ok, ahorita leemos. Estoy viendo la registrar. Ah, aquí hay que registrar 2 veces. Oh, oh, qué pena. Jóvenes, van a tener que pasar de nuevo a la lista, porque me han cerrado el... Ah, sí, la sección A ya la he calificado, la sección B casi la tengo a la mitad. Voy a acabar, el miércoles probablemente las voy a poner en la ORCE, ¿ok? No sé los nombres porque ahorita están, pero sí con los números ahí se pueden ver. Sí, la B está ya casi ya casi, de repente hoy día acabo con la B, la de la otra sección también ya la acabé. Bien, jóvenes, me van a disculpar, me voy a tener que pasar de nuevo lista. Y encima tengo que pasar lista 2 veces. Ah, ok, veamos. A ver, jóvenes, de nuevo vamos. Y voy a tener que de nuevo pasar porque la otra hora también está. Anicama, Bedoya, Bonifacio, Caballero, Calderón, Caballero presente. Caballero presidente Calderón, Cayalli, Calle presente, profesora. ya, Cueva, Presente, ingeniero. de la Cruz, están cansados ustedes. De la De la Cruz Cruz, presente, ingeniero. ya, Dueñas Presente, estaba, ingeniero. me parece. Ya, Enríquez, Enrique presente, profesor. ya, Esquivel, Esquivel presente, ingeniera. ya, Eulogio, Presente, profesora. ya, Flores también, ahora último, me parece. Flores, Presente, profesora Flores. ya, ok. Gamboa, Gamboa presente. listo. Gutiérrez, Guamán, Landa, Loro, Guamán presente, Masco, profesora. Masco Loro presente, presente, profesora. Masco presente. Guamán Bien, presente. Guamán también, ok. Mendoza, Montes, Orihuela, Orihuela presente. bien. Pérez Arteaga, hace un momento me parece que estaba. Pérez Alegría, Presente. ya, y Pérez Arteaga. Pompayán, Queuya, Ramírez, Ramos, Presente, profesora. ¿no? Sí, profesora. Ramos Guamaní. Y Ramos Rojas, Ramos Huasco presente, profesora. Ramos Huasco, ya. No, Ramírez Rojas, ¿está? Ramírez. Queuya tampoco está, ¿no? Ni Pompayán. Ya. Reyes me parece que sí estaba. Reyes, Ruiz, Presente, profesora Ruiz.
Bien. El Sedano. Presente, profesora. Bien. Sencara. Sankara presente. Serrano. Presente, profesora. Bien. Treviños. Treviño Trujillo. presente, profesor. Ok. Presente, Treviño. profesora. Trujillo también. Y Vela. Vela presente. Ok. ¿Alguien que no he marcado? A ver, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Qué es turbulencia? ¿Qué correlaciones dentro de correlaciones voy a ponerle? Ok, entonces vamos a guardar asistencia. A ver, de 31 a 37. Listo. Tengo que marcar. Registrar asistencia de nuevo. Ok, volvemos al asunto, pero ahorita, a ver, ¿quién es esto? Caballero, estás, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya. Después de Caballero, estamos, está Callay, está Cueva, de la Cruz, Dueñas, Enrique Esquivel, Eulogio Flores y Gamboa. Después de eso, voy a llamar a algunos porque no. Ok, Ramos Guamaní y Ramos Huasco parece que están, ¿no? Ya, a ver, después en el intermedio aquí voy a llamar. Voy a llamar porque ya no voy a poder abrirlo. Gutiérrez está. Huamán, Landa, Loro. Guamán aquí hay presente. A ver, ¿quién me dijo? Guamán aquí hay. Huamanquilla, ok. Landa, Loro, Masco, me parece que estaba. Sí, Masco, presente, profesora. Masco. ¿Y Vas- Loro estás? No, creo que está, ¿no? Mendoza, Orihuela, Orihuela parece que sí estaba.
Riguela, Pérez Angie, Pérez Alegría sí estaba. Pérez, ¿estás? Presente. Listo. Pompayán, Queuya, Ramírez, ya. El resto, si hay algún error, por favor, mírenlo. He marcado la asistencia de los que estaban antes, hace un momento, asumiendo que no se han ido. Alguien que no haya marcado, ¿cierto? Ya, entonces, ya, vamos a aguantar esta. Bien, entonces vamos a acabar de una vez el flujo dentro de tubos. Ok, entonces, parte de las analogías, podríamos, entramos a la ecuación de Ditus y Volter. Eh, esta correlación hace diferencia en exponentes, pero empiecen a observar lo que corresponde a régimen turbulento, los exponentes a los cuales el reino varía. ¿Ok? El Prandtl a veces varía, pero el reino casi no va a variar. O que la ecuación de Siddeley es otra ecuación que contempla corrección de viscosidades, de temperatura, a través de las viscosidades. Entonces aquí dice Siddeley dice que esto es igual a cero, una constante, que es 0.027, el reino a la 0.8, Prandtl a la 1/3 y factor de corrección de viscosidades. Para reinos francamente turbulentos, o sea, mayor de 10.000, y para esta relación es el entre D mayores de 10. ¿Ok? Después tenemos Nusselt con región de entrada. Por ejemplo, esta es una correlación que contempla que exista pues una región, que estamos cerca de la región de entrada. O sea, la tubería no es lo suficientemente larga para evitar la región de entrada. Entonces, estamos retrocediendo. Esta ya pasamos. El factor de corrección es justo D entre L a la 0.055, ¿ok? Esa es la particularidad de esta correlación. Ok, este factor lo pueden también ustedes aplicar a las otras correlaciones que no tienen correcciones por región de entrada. Podrían multiplicar solamente el factor. Pero de lo contrario pueden usar esta. Ok, entonces aquí también el coeficiente varía. En este caso es 0.036. Reynolds a la 0.8, Prandtl a la 1/3. Esto permanece la misma. Hasta ahora el Reynolds siempre va a ser a la 0.8. Observen que ese exponente no varía. El Prandtl podría variar, depende pues pero tampoco está variando mucho. Prandtl a la 1/3, bueno, acá sí Prandtl va a variar 0.3 y Prandtl puede ser que varíe, pero vamos a ver qué pasa con los Reynolds. Observen el exponente al que está elevado el número de Reynolds. Bien, entonces esta última correlación es para regiones de entrada, ¿no? A ver, en este caso las propiedades están evaluadas a la temperatura promedio del fluido, o sea, entrada más salida entre dos. Aquí también, y en el anterior también. Ok, aquí tenemos la es un autor ruso, está en función de el factor de fricción de Moody.
para Reynolds entre 10 a la cuarta y 5 por 10 a la sexta. Y para un amplio número de Planck, 0.5 y 2000. Ok, entonces aquí simplemente, de acuerdo al Reynolds, fijamos el factor de fricción y vamos a tener de frente el H, ¿no? Porque el H es el Newsel es H D entre K, ¿no? Y D es el diámetro del tubo, pues. En este caso, el diámetro interno del tubo. Mm, Esto lo vamos a ver. La otra ecuación es la de Nieliskin. También es solo que el reino la emplea un poco más, ¿no? Este viene de 3000, o sea, más o menos de la parte laminar hasta la parte turbulenta, o sea, está cubriendo un poco la parte que corresponde a la transicional, ¿no? Aquí de alguna manera podría ser aplicada para un reino que esté entre 2800, 2100, que es más o menos el laminar, y los 10.000, ¿no? Después tenemos ya una que corresponde solo al régimen transicional. Ok, sería para reinos entre 2100 y 6400. Esto está multiplicando todos, ¿no? Todos estamos multiplicando y multiplicando. Aquí tendríamos la viscosidad, la temperatura del fluido, esto es la viscosidad del fluido, la temperatura de la pared, y elevado a la 0,14. Quizás es un factor muy común de corrección de temperaturas, ¿no? Bien, con esto, digamos, hemos cubierto más o menos, ya tenemos algunas correlaciones con las cuales podríamos evaluar el coeficiente H en régimen turbulento dentro de tubos, ¿ok? También nos va a interesar el coeficiente que va por encima de los tubos, ¿no? Probablemente porque vamos a tener que evaluar las resistencias a la transferencia y generalmente hacemos transferencia de energía entre dos fluidos separados por una pared dentro de un equipo. Entonces, hasta este momento tenemos del fluido que va a ir por dentro de los tubos. El que va por fuera de los tubos, ahí vamos a tener problemas de distribución en cuanto a calcular el área. Porque cuando estamos dentro de un tubo, bueno, pues no hay opción, el área ya está fijada por el diámetro del tubo. Pero si estamos por encima del tubo, ya eso no es tan constante. Ups, sí, me estoy queriendo cambiar de...
pero no me cambiamos. Ya, ahora sí. Entonces, de lo que estoy hablando es del flujo externo, ¿ok? Ok, entonces el flujo externo es el coeficiente del fluido que va por encima, digamos, de los tubos. Puede ser el fluido que va por encima de un cilindro, o puede ser por encima de una esfera, o puede ser simplemente por encima de un banco de tubos, ¿no? Ok, vamos a empezar por el fluido sobre un cilindro, sobre una esfera. También tiene la misma. Acá hay una onda de choque, se va a distribuir y una separación de membranas. Y para el conjunto, que es a donde vamos, que sería un conjunto de tubos dispuestos en cierta manera, uniformemente, que podrían ser dispuestos en forma alineada. A eso le llamamos puede ser cuadrado, puede ser cualquier otra manera. Eso va a depender de las distancias que puedan haber entre los tubos de una fila con respecto a la otra, tanto longitudinalmente, o sea, en la dirección del flujo, o perpendicularmente, transversalmente. Entonces, aquí va a haber dos distancias. Esta distancia le vamos a llamar S sub T. Esa es la distancia perpendicular. Y esta distancia le vamos a llamar S sub L con respecto a la dirección del flujo, ¿no? Ok, entonces este es un conjunto de tubos que están formando filas que pueden ser alineadas, como la estoy dibujando aquí. Las distancias entre los tubos se ven centro a centro del tubo, ¿no? Se define el banco en función al diámetro del externo de los tubos y a las distancias es tanto longitudinales o perpendiculares en el banco. ¿Ok? Entonces, esta es una disposición y esa le llamamos alineada. Hay otra disposición que simplemente tenemos la primera fila y entonces en la segunda fila la vamos a hacer escalonada. Vamos a correr una distancia con respecto a la primera fila. Entonces, la primera fila se plantea igual. Todas las distancias van a ser medidas centro a centro de los tubos. Y entonces ahora en la segunda fila, si es escalonada, lo voy a desplazar una cantidad que me tendrían que indicar porque la distribución del banco debe ser conocida en función de esas distancias SL y ST. Ok, así sucesivamente viene. La otra fila sería igual.
Ok, entonces aquí se pueden formar triángulos de diferentes formas, de repente va a depender de la distancia SL o ST. En este caso, esta distancia sigue siendo la misma SL, distancia medida centro a centro de los tubos, y ST también, ¿no? Medida centro a centro de los tubos tendríamos ST. Este es de la distancia centro a centro. Acá también quizás es de distancia centro a centro, ¿ok? No es esta distancia va a ser otra distancia que vamos a ver. Y aquí también es esta distancia es ST, centro a centro. En el futuro, cuando veamos intercambiadores, a esta distancia le vamos a llamar paso de tubo, ¿no? Paso de tubo, de acuerdo a la disposición que se quiera, ¿no? Bien, entonces estos son los tres casos que vamos a ver ahora. Entonces empezamos con el fluido sobre un cilindro. La primera correlación que podríamos ver es la correlación de Hilbert, para la cual se evalúan las propiedades a la temperatura de la película. Siempre que vemos temperatura de película, vamos a considerar la temperatura de la pared del fluido, del tubo, digamos, y evaluamos la viscosidad a la temperatura de la pared si es que nos piden, ¿no? Entonces, en este caso, sí, pues las propiedades van a ser la temperatura de la película. Entonces, tenemos que considerar la temperatura promedio del fluido más la temperatura de la pared entre dos. Y esa sería la temperatura de la película. Ok, entonces, si tenemos un cilindro, digamos, esto es de acuerdo al Reynolds, pueden variar los exponentes y las constantes que aparecen en la ecuación de Hilbert. Ahora, nosotros podríamos tener otra forma geométrica diferente a la circular en un tubo, ¿no? Puede ser, digamos, una especie de cuadrado, de rombo, de hexágono. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Hilbert, pero le tenemos que cambiar un poco las constantes, ¿no? Mm, Ok, para geometrías diferentes a la circular, en este ducto, las constantes y los exponentes cambiarían dependiendo del Reynolds. Que puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, sigue manteniéndose el diámetro, el lado del cuadrado o de la diagonal principal del rombo, sería el diámetro, ¿no? Y también podría ser un hexágono dispuesto de esta manera o un hexágono, este sería vertical, este sería horizontal.
en el cual, digamos, las constantes cambiarían y los exponentes también. Ok, estos dos valores corresponden a la primera figura, ¿ok? Estos corresponden a esta figura, ¿ok? Y para la segunda figura, digamos que el hexágono dispuestos horizontalmente, ese sería el último. También podríamos tener una placa vertical. Y bueno, el largo de la placa sería considerado como el diámetro, y estos serían los valores. De C y del exponente M. Bien, todavía tenemos otra correlación para flujo sobre un cilindro, que es la de Chukaskas. Aquí se evalúan las propiedades a la temperatura promedio del fluido, como ven acá. Porque en la correlación, digamos, se evalúan las propiedades a la temperatura de la superficie, a la temperatura del fluido y también a la temperatura de la superficie. O sea, las propiedades del fluido a la temperatura de la superficie o de la pared. Ok, entonces en este caso, Shogawka plantea que las constantes y los exponentes de M y N podrían ser estos que tenemos aquí. Dependiendo del valor del PRAM, si es menor que 10 o es mayor que 10, el N va a variar un poquillo, ¿no? Pues 0,37, 0,36, casi lo mismo. Bien, entonces esta sería otra correlación para flujo sobre un cilindro. Y todavía tenemos otra. Esta es la de Schuster-Bernstein. Tiene una precisión de 20% de error. Y las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de la película. Eso quiere decir que debe considerarse en el promedio la temperatura de la pared. ¿Ok? Ahora veremos las correlaciones para la esfera. También tenemos para la esfera. Flujo sobre una esfera. Tenemos una que es la de Whittaker. Aquí también las propiedades se evalúan a la temperatura promedio del fluido, ya no de la película, porque también ya tiene aquí la corrección. La temperatura de la pared, la viscosidad del fluido, la temperatura de la pared.
Bien, entonces ahora vamos al banco de tubos, que es justamente el objetivo de esto. Ah, bueno, también tenemos otra más sobre la esfera. La de Ramsey Marshall, que sería igual a 2 más 0,6 por Reynolds a la 1/2 y Pran a la 1/3. Ok, entonces estas serían para las últimas dos serían para la esfera. Y ahora podríamos entrar al banco de tubos, ¿ok? En el banco de tubos tenemos dos correlaciones, la de Grinson y la de Chukarskas. ¿Ok? A ver, Grinson estableció su correlación para 10 filas o más en la dirección, digamos, del flujo, 10 o más filas de tubos. Ok, entonces si tenemos menos, habrá que aplicarle digamos, una corrección que también me proporciona la correlación para, digamos, que si tenemos entre 1 y 10 filas en la dirección del flujo, podemos utilizarla. Ahora, Grinson inició esta correlación para el aire. Y, digamos, pues, si la queremos utilizar para líquidos, habría que agregarle el factor 1,11 por el Pran a la 1/3. ¿Ok? Son modificaciones que podría tenerse si es que es líquido el fluido que estamos corriendo. Si es gas, no necesita esa corrección. Ahora empezamos con la definición del banco. Los bancos pueden ser, como ya se había adelantado, alineados o podrían ser escalonados. Ahora, como volvemos al tema de cómo calculamos el número de Reynolds, entonces eso va a depender de la disposición del banco. El área realmente del fluido que va por encima de los tubos no está bien definida. Y entonces tenemos que buscar la velocidad máxima para calcular el número de Reynolds máximo. Y la velocidad máxima va a tener que ocurrir en donde el área sea mínima, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos en el caso de... Ok, entonces aquí tenemos dos posibilidades y van a depender de la disposición del banco, exclusivamente. Si es alineado, el área libre al fluido ok, entonces van a haber dos posibilidades dependiendo de la distribución del banco. Bien, si es alineado está una fila, esta sería la primera fila y esta sería la segunda fila.
Y podría haber una tercera o cuarta. Ok, entonces el fluido viene libre, ¿no? A esto le llamamos beso infinito. Va a chocar contra el banco, contra todos los tubos que vamos a encontrar en el banco. Estos son tubos, pues, ¿no? No aparece muy bien, pero son tubos. Ok, entonces el fluido busca pasar, ¿no? De todas maneras, pasa por donde esté el área libre y por donde exista una pendiente mínima, por ahí va a escapar. Seguro, por favor. Choca con la primera fila, entonces va a pasar por acá, pues, ¿no? Y probablemente va a continuar pasando por esta misma distancia. Entonces, en este caso, el área mínima va a estar en este punto, esta distancia. Esa se decía en esa distancia, que esa distancia es SL menos el diámetro, ¿no? O ST menos el diámetro. Hemos dicho que ST es la distancia centro a centro de los tubos en la dirección del fluido o en la perpendicular, ¿no? Entonces, digamos, esta distancia centro a centro, esta sería en la perpendicular, esta sería ST. Y por eso la distancia libre sería ST menos este radio menos este radio, entonces ST menos D, ¿no? Entonces, aquí definitivamente va a estar el área mínima. Y entonces necesitamos calcular la velocidad en ese punto, va a ser la velocidad máxima. Y con eso calculamos el Reynolds máximo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la velocidad máxima va a ser la velocidad de fluido libre antes de entrar al banco, multiplicado por, digamos, ST sobre ST menos D. Bien, ese es en el caso de que esté alineado. Ya, si está alineado, ahí no sabemos, va a depender de los valores de SL y de ST, pues. Aquí en el alineado también, esta distancia en la dirección del fluido, en la dirección del fluido le llamamos SL. Y en la dirección perpendicular le vamos a llamar ST de transversal. ¿Ok? Esta distancia centro a centro le vamos a llamar ST. Bien, entonces el fluido libre con una velocidad v sub infinito choca con la primera línea, la primera fila de tubos. Entonces va a pasar por esta distancia, el área libre a flujo. Pero una vez que está en el banco, se va por acá y se va por acá, porque está libre, ¿no? Va a pasar por estos dos lados. Y de nuevo digamos, a pasar por la distancia alineada S, ST menos D, ¿no? Si tenemos la otra fila. Ok, de nuevo va a pasar, va a pasar por acá también. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es menor? ¿Esta distancia o esta distancia diagonal? No, esta distancia diagonal, esta que tenemos acá.
Entonces simplemente vamos a tener que ver, pues, de acuerdo al banco, es medir esta distancia, la distancia diagonal y la distancia perpendicular. Y escoger la menor, pues, en donde sea la menor área, ahí va a ser la velocidad máxima. Ok, entonces por eso es que cuando se dice aquí que para la disposición alineada, la velocidad máxima ocurre en donde esté el área mínima. Este es el caso, ¿no? Esto es alineado. Ahí no hay mayor problema, ¿no? Y la otra le vamos a dar escalonado, que depende de SL y ST. Bueno, ese escalonado al final se va a convertir en triángulos equiláteros porque le damos las correspondientes distancias iguales SL y ST, ¿no? Y esa quizás es la disposición más común que hay en intercambiadores de coraza y tubo. Todavía no llegamos a ese punto, pero estas digamos que son los puntos iniciales, ¿ok? Bien, entonces pues, cuando hay la disposición alineada no hay duda que la distancia mínima ocurre justo en este punto, que va a ser ese t menos d. Y entonces podríamos calcular la velocidad máxima en función a estas distancias, ¿ok? Ahora, si está escalonada, vamos a tener el siguiente paso. Entonces, simplemente nos va a quedar más que calcular el cateto que se forma ahí, no, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que puede formarse en esta distribución, ¿no? Entonces aquí podemos, el triángulo rectángulo sería del centro al centro digamos, del otro tubo y aquí, la mitad. Ajá. Entonces, ya sabemos un cateto y el otro cateto y entonces sacamos esta distancia diagonal y después le restamos el diámetro y quedamos con la distancia que queremos, ¿no? La mínima distancia, supuestamente, no sé si será una de las mínimas distancias, que sería simplemente esta distancia de pared a pared, pues, ¿no? Y bueno, por otro lado también calculamos esta distancia. A ver, y comparamos cuál es menor, pues. Bien, entonces nos quedamos con la menor y entonces ahí calculamos la velocidad máxima. Entonces aquí tenemos la disposición alineada, la primera fila, la segunda, la tercera. Eso pues ocurre acá a la distancia mínima, como acá está mismo diciendo, el área mínima. Y en la disposición escalonada, ahí vamos a tener que ver con la distancia diagonal, pues, ¿no? Ahí puede ser aquí, esta distancia, que sería el ST menos el diámetro, o puede ser en la diagonal, que sería lo que salga de esta ecuación. Esta es la hipotenusa, o sea, la suma de los cuadrados, ¿no? La raíz de la suma de los cuadrados. Menos le restamos el radio y tendríamos justamente esta distancia, ¿no? Ok, entonces de ahí vemos, comparamos con cuál de las dos nos quedamos. Aquí está la hipotenusa, SL al cuadrado más ST sobre 2 al cuadrado, ¿no? Y todo eso es la raíz a la un medio.
Ok, entonces tenemos que ver simplemente medir, calcular cuánto sería. Y ahí podríamos decir si ocurre que la distancia mínima, eso ya va a depender del ST y del SD. O sea, en otras palabras, de la configuración del banco. Si ocurre justamente en la distancia perpendicular, ¿no? Entonces se calcula como si fuera la anterior. Para ese caso, digamos, podría verse esa relación. Dos veces la distancia esta diagonal es mayor que la distancia transversal. La velocidad mínima máxima va a ocurrir justamente en la distancia perpendicular. Entonces calculamos como si fuera una disposición escalonada. Y si la distancia diagonal va a ser la menor, entonces ahí va a ocurrir la velocidad máxima. Y en ese caso la relación es ST sobre 2 veces SD menos D. Y entonces la obtendrían de la segunda, en todo caso. Bien, entonces una vez que tenemos la configuración del banco, sabemos cuánto es ST, cuánto es SD, tenemos que hallar la velocidad máxima en función de cuál va a ser el área mínima. Si sacamos la velocidad máxima, ya sea por esta relación o por esta relación, dependiendo de la configuración del banco, si es alineado, y solamente va a ser por esta relación, por la primera, ¿no es cierto? Y si es escalonado, entonces sí va a poder, hay que evaluar si es por esta o es por esta, ¿no? Ok, en algunos casos coincide con la primera instancia y en los otros casos puede ser la segunda. De cualquier forma, con esa velocidad máxima calculamos el reino máximo y estamos en condiciones de evaluar las constantes y los exponentes. Eso vale para dos correlaciones, tanto para Yukaskas como para Grinson. Empecemos con Grinson. Ya hemos visto la forma que tiene Grinson, creo que estaba puesta desde el primer momento. Aunque esta es la ecuación de Grinson. Ya ven, ya le está aumentando más su solucionario de ecuaciones, ya le están aumentando. Entonces, digamos, Grinson tendríamos que saber el valor de C1 y del exponente M. Eso lo sacamos de los gráficos. Ok, de un gráfico de este tipo. Entonces, esto es para más de 10 tubos o líneas, más de 10 filas en la dirección del banco, en la dirección del fluido, y para menos de 10 filas en la dirección del fluido. Entonces, cuando tengamos menos de 10, calculamos como si fuera para 10 y después le aplicamos un factor de corrección entre 0.6 y 0.9 según corresponda. ¿Ok? Entonces aquí tenemos todos los factores de corrección. Y bueno, entonces aquí tienen pues el ST sobre el D y aquí tienen el SL longitudinal. Es de acuerdo a estas relaciones 1.25, 1.5, 2 o 2 o 3. Sacamos cuánto es C1 y cuánto es M. Y con eso ya tienen establecida la correlación de Grinson. Si estamos en la correlación de Yukaskas, Yukaskas tiene otra forma. Es para más de 20 filas y ahí, digamos, es igual, el Nusselt va a ser igual a una constante, el Reynolds a algún exponente M,
lo tenemos que sacar dependiendo de Reynolds. Pran a la 0,36 y la corrección de la viscosidad por temperatura. Pran a la temperatura del fluido sobre Pran a la temperatura del fluido a la temperatura de la pared, S, superficie, elevado a la 0,25. Las propiedades las evalúan también a la temperatura de entrada y salida sobre 2, es la temperatura promedio del fluido. También esta correlación es para más de 20, para más de n mayor o igual a 20. Y cuando tenemos menores valores, tenemos que hacer uso de las relaciones que correspondan, ¿ok? A esta expresión se le va a multiplicar por una otra constante. Aquí estaría establecida. Calculamos para más de 20, y si es menos de 20, la multiplicamos por la correspondiente constante que corresponde al número de filas. Entonces, esos factores de corrección, aquí vemos, están acá. Estos son. Si tenemos menos de 20, entonces, menos de 20 filas, entonces podemos aplicar esta relación para corregir nuestro número de Newton, el original. A ver, aquí tenemos para menos de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no tenemos, 11 y 12 no, 14 y 15 no. Entonces, es bueno hacer un gráfico de estas número de filas versus constantes, ¿no? Por si acaso necesitemos los intermedios. Por ejemplo, acá se ha hecho eso. Número de filas, aunque sea de 2 en 2, pero con opción de 9, está pues acá la mitad, ¿no? En forma alineado o escalonado. Ok, esa sería, digamos. Pueden observar que realmente después de 14 casi es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que 20, así como para más de 20 también sigue siendo lo mismo. Bien, esta es la corrección para menos de 20, pero antes tenemos que calcular para más de 20. Entonces ahí es donde tenemos que ver el Reynolds máximo. En función del Reynolds máximo que hemos calculado la velocidad máxima, y aquí tenemos los diferentes Reynolds máximos, dependiendo de si está el alineado o escalonado, vamos a tener diferentes valores de C y de M. Ok, aquí tenemos alineado para estos números de Reynolds y para relaciones de ST sobre SL mayores a 0,7. Bien, entonces ahora lo que he hecho en las anteriores, digamos para el Reynolds máximo, he puesto 0,8 y 0,4. Entonces así salen estas ecuaciones que están acá. Ok, para reinos entre 1 y 10 al cuadrado, este es el factor de corrección para menos de 20 y he sacado los valores de la constante y del exponente. Si son más de 20, este valor ya no lo coloca. Si es menos de 20, sí tienen que ver
cuál es lo que corresponda, ¿no? Y para otros, para reinos más altos, digamos, sería de esta forma. Y así sucesivamente, ¿no? He sacado para ahora escalonados también me he puesto las que más o menos correspondan. Bueno, joven, entonces nos vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo está correcto? ¿No hay ninguna duda? Momento de preguntar. Profesora, la siguiente PC aproximadamente cuando es. La otra semana, el otro jueves. Gracias. El otro jueves.